Hola, nos encontramos con Gabriel Zamora Paz, psicoanalista lacaniano con estudios en psicología cultural. Buenas tardes, Gabriel. Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy estamos aquí contigo para hablar de lo que es la violencia y cómo se puede desarrollar o cómo se relaciona más bien con el uso de drogas. Para poder comenzar con esto, pues primero creo que valdría la pena pues darnos una definición de lo que es violencia, ¿no? Claro que sí. Podemos entender por violencia aquella relación que se da entre un individuo y otro, o entre un individuo y otros, mediante la cual el primero busca imponer su punto de vista o someter a los individuos de la segunda parte de la ecuación. Para lograr estos fines, bueno, pues se vale de distintos medios en las que el individuo violento anula por completo las posibilidades del individuo que está siendo abusado por el primero, o del grupo de individuos que están siendo abusados por los primeros. Existen hoy en día muchas clasificaciones para abordar el problema de lo que es la violencia, y una de las más clásicas establece la violencia en los siguientes niveles: violencia psicológica, violencia verbal, violencia física y violencia material o violencia patrimonial. La violencia psicológica es aquella mediante la cual un individuo jerárquicamente superior, digámoslo así, a otros busca imponer su punto de vista o someter a los otros, ¿no? Por ejemplo, podemos decir un adulto, ¿sí?, que de pronto utiliza mecanismos como el terror para someter a un niño, está utilizando la violencia psicológica. Después tenemos la violencia verbal. La violencia verbal es aquello mediante la cual un individuo se vale de medios tales como el insulto, la humillación, la vejación, para poder imponer su punto de vista o sus condiciones a un segundo individuo o a un segundo grupo de individuos. Después está la violencia física, que es mediante la cual un individuo se vale de sí mismo, de instrumentos, de armas, para poder someter a otros individuos para que hagan su voluntad o para establecerles sus condiciones. Y finalmente tenemos la violencia patrimonial, en la que un individuo con mejores posibilidades materiales establece sus condiciones a los segundos, aprovechándose de la escasez de posibilidades materiales que pueden tener los segundos. Básicamente son las diferentes maneras, o las más clásicas, de abordar lo que significaría una relación violenta. Ok, y estos tipos de violencia que nos defines, Gabriel, ¿cómo se pueden relacionar con el uso de drogas? Bueno, entendamos por un lado lo que es la definición de violencia y por otro lado el complejo problema sociocultural que representa el uso de drogas. Entonces tenemos que las drogas son el escalón final de una cadena productiva que está sustentada completamente en la violencia. Es decir, entendemos que la producción, distribución, almacenamiento, ¿sí?, de los estupefacientes tiene que ver con actividades que se basan en la violencia. Esto a su vez deriva en una gran parafernalia, en una gran subcultura que establece condiciones para los individuos que pertenecen a ella que son completamente violentas. Por un lado. En un segundo momento también entendemos que el uso de drogas provoca en los individuos que la consumen determinada sintomatología, muchas de las cuales, la gran mayoría, tiene que ver con la irritabilidad, con la pérdida del control de los impulsos, y que deriva evidentemente también en un segundo nivel de relaciones violentas. Pero vamos a decirlo, esto es un nivel más particular, ¿no? El primero es un nivel más general y el segundo es un nivel más particular. Entonces, por eso el uso de drogas está completamente asociado con lo que es la violencia. Ok, y bueno, nos hablas de estos tipos de violencia, cómo se pueden relacionar con el uso de drogas, y bueno, ¿podrías hablarnos un poco del aspecto cultural, del aspecto psicobiológico? Claro. Es algo que se estudia muy intensamente hoy en
en día, ¿no?, por las distintas instituciones. Que hablando de lo que es cultural, como mencionaba hace un momento, existe una gran cadena con lo que significa todo el mundo de las drogas. Estas actividades suelen ser ilegales, ¿no? Hoy en día se habla de países que están legalizando el consumo, pero solo de algunas drogas, y el problema de las drogas es un problema que abarca muchas variedades de sustancias. Entonces, para poder penetrar en los diferentes tejidos sociales, los narcotraficantes se valen de actividades muy violentas para poder imponer una situación de prevalencia respecto a otros actos delictivos. Esto genera a su vez una parafernalia. Por ejemplo, en el caso de México tenemos la cultura del narcotráfico, los narcocorridos y toda una serie de valores que se derivan de esta actividad. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, tenemos lo que son las cuestiones estas del rap, ¿sí?, y toda una gran subcultura que se deriva a partir de ahí. Entonces los diversos grupos establecen o se establecen paralelamente, no hay una relación directa establecida, toda una gran subcultura que es netamente violenta. Los valores se basan en la violencia. Hablando del caso de lo psicosocial, decía hace un momento que es una cuestión más particular, es una cuestión individual. Vamos a hablar, por ejemplo, del consumo de cocaína, del consumo de metanfetaminas, del consumo de crack o de la mayoría de las drogas de diseño, en las que la sintomatología tiene que ver con la desfrontalización, y la desfrontalización va provocando síntomas tales como la pérdida del control de impulsos, como la irritabilidad, como la labilidad emocional, como la paranoia, como la celotipia, ¿sí? Y evidentemente esta sintomatología provoca reacciones violentas en el individuo, en la que, ¿sí?, de pronto ya no puede controlar su comportamiento. Ok, y ahora que tocas esta parte individual, cuando empieza a verse afectado un individuo por el consumo de drogas y que a su vez empieza probablemente a mostrar señales de violencia, ¿qué esferas psicosociales del individuo pueden verse afectadas y de qué manera? Se pueden ver afectadas todas las esferas del individuo, depende el grado, el punto de la adicción en que se encuentre en ese estadio del desarrollo normoevolutivo de la enfermedad en la que se encuentre, de tal manera que en una situación inicial se ve menos afectado que en una situación aguda o crítica. Entonces, por ejemplo, se ven afectadas generalmente, en primer lugar, las esferas familiares, la cuestión de pareja, porque son los seres queridos, las personas más cercanas al adicto, los primeros que se dan cuenta que está teniendo cambios comportamentales, ¿sí?, y que son derivados del uso de drogas. Entonces aquí comienza a haber una afectación. En segundo lugar, suele ser afectada la esfera laboral, la esfera escolar, ya que debido a la cantidad de tiempo que el individuo le dedica a sus actividades que tienen que ver con la adicción, evidentemente va dedicándole menos tiempo a las cuestiones de sus responsabilidades. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegarse a afectar en un área social, como los individuos que ya dejan de ser productivos, que ya están ajenos a su grupo familiar y de pronto tienen que conseguir dinero, ¿sí?, algún satisfactor para poderlo intercambiar por drogas. Entonces en este caso ya se ve afectada hasta su esfera social más primaria, ¿no? Esa es una manera general de cómo se ve afectado el individuo. Ok, y yo como individuo, como familiar o persona allegada a un individuo con todos estos factores y todos estos daños psicosociales, psicoculturales, me doy cuenta de que ya se me está empezando a salir de las manos o que estoy presentando un consumo importante de sustancias o que me estoy empezando a mostrar muy violento o mi familiar se está mostrando muy violento, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles serían como las recomendaciones principales? Existe una gran red de apoyo social para las personas que están inmersas en esta problemática.
esa red de atención va desde la atención al individuo, al paciente, al consumidor, hasta los familiares cercanos. Y puede ser a través de clínicas especializadas, a través de grupos de autoayuda, tanto para adictos como para familiares de los consumidores, a través de centros de atención ambulatoria, a través de clínicas de rehabilitación de diferentes niveles o de para diferentes accesos socioeconómicos, hasta atención en hospitales psiquiátricos. La red es muy vasta, entonces es cuestión de pronto que el individuo se acerque tanto a un especialista o haga una búsqueda en internet, por ejemplo, de dónde puede ir a buscar ayuda al respecto. Bien, Gabriel, pues por ahora creo que sería todo. Gracias por tu tiempo y por toda tu explicación. Gracias, adiós.